Star Wars es esa saga a la que todo el mundo quiere. Todos hemos crecido con los momentos clásicos de esta serie de películas. Además, por suerte o por desgracia, hace escasos 2 años terminó la última trilogía de películas. Esto ha permitido que los fans más nuevos de esta saga podamos sentir lo que es realmente un estreno en cines de Star Wars. La conmoción que esto supone y el evento que llega a ser para los fans, quienes conocen infinidad de aspectos sobre las películas y adoran los elementos clásicos de estas obras, como pueden ser la fuerza, los caballeros Jedi y sus enemigos los Sith, o el nombre de los infinitos droides que aparecen en los films. Pero George Lucas, padre de esta saga, ha revolucionado el mundo de hacer cine al apostar por los avances tecnológicos y el uso del formato digital, siendo la primera persona en adaptarse a este formato. Incluso creó una división en Lucasfilms para centrarse en crear sus propios efectos sonoros y digitales, Industrial Light and Magic. Lucas tomó infinidad de referencias de obras de cine clásico o de cómics y series con las que creció. Desde que tuvo un accidente de coche con solo 18 años, comenzó a interesarse por temas como la historia, la religión o incluso la filosofía, haciendo que muchas de las ideas principales de toda la saga, como la fuerza, las desarrollara durante ese periodo en el que estuvo hospitalizado. En este vídeo trataré las principales influencias de George Lucas en la trilogía original, vamos, la que realmente importa, pasando desde otros géneros o películas hasta la propia mitología. Pero antes que nada, pongámonos en contexto. En 1977 se estrena la primera película de Star Wars, que marca un éxito sin precedentes en la historia del cine, impulsando el modelo de negocio utilizando el merchandising para crear todos los productos posibles bajo la marca de Star Wars. Antes no se le daba importancia al merchandising, se consideraba simplemente un medio de promoción para la película. A pesar de detestar dirigir y escribir películas, George Lucas presentó un proyecto que se rodaría en Túnez. Debido al calor del desierto, fue muy complicado para todo el reparto, pero especialmente para Lucas, quien acabó en el hospital al límite de sus fuerzas, víctima de la tensión y el trabajo realizado. Esta trilogía presentó unos efectos prácticos como nunca se habían visto. Industrial Light and Magic utilizó marionetas, fondos pintados en cristal, maquetas de naves espaciales para simular batallas, incluso para el attrezzo se servían de elementos domésticos, como un secador de pelo utilizado como ventilador, o innumerables técnicas de rodaje fotograma a fotograma, que la empresa ya había empleado durante la producción de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Aun a pesar de que la película se terminara y fuera un rotundo éxito, George Lucas seguiría buscando innovar en la industria cinematográfica, y regresó a ella años más tarde, para incluir nuevas escenas que se habían quedado en el tintero por dificultades a la hora de darle vida a varios personajes, como las escenas en las que aparece Jabba the Hutt en el episodio 4. Por eso en las remasterizaciones Han Solo le pisa la cola, por un problema técnico de los realizadores que no habían previsto que el personaje de Jabba fuera a ser así. Por aquella época la ciencia ficción no era un género muy reconocido, debido a producciones de muy mala calidad. Star Wars sigue la estela de 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, que plasmaba un mundo completamente opuesto al de Lucas. En esta época, las entregas de ciencia ficción recurrían a finales apocalípticos, pero Star Wars tuvo sus influencias en las space operas, obras que nacen de las archiconocidas soap operas americanas de los años 30. Lucas se nutrió de la televisión, su universo tendría influencias de los seriales de televisión como Flash Gordon o Buck Rogers, ambos personajes de ciencia ficción de los cómics. La ciudad nube del planeta Bespin es una inspiración en Flash Gordon, como los créditos iniciales de Star Wars, tan conocidos hoy en día, que están sacados de esta serie, con un formato muy similar. Es curioso cómo George Lucas utiliza estas referencias solo aquí, ya que en sus obras anteriores resalta otro tipo de funciones en su dirección, como por ejemplo en THX 1138, una obra mucho más independiente que Star Wars, con una dirección
completamente distinta, desde la composición hasta el guión, teniendo una clara influencia por 1984, obra de Orwell. Si existe algo que tienen en común todas las obras de George Lucas como director, es su uso del sonido como un elemento narrativo. Para él el sonido es uno de los factores determinantes en el éxito de una película. Lo demuestra en American Graffiti, donde también plasma su amor por los coches, utilizando al hombre lobo como un elemento humorístico e irónico, que por momentos actúa como un narrador dentro de la propia historia. En THX 1138 realiza una secuencia entera sin diálogo, solo utilizando el ambiente sonoro, que está completamente producido por las máquinas, remarcando la presencia soberana que tienen durante el film. Mientras, en Star Wars, todo lo relevante es acompañado por un sonido característico, desde el que producen los sables láser, el sonido de las naves espaciales o el de los blasters. El sonido lo es todo. Cada criatura galáctica tiene una forma de comunicación característica. Incluso el villano principal utiliza el sonido para marcar su presencia. Vader es uno de los personajes más memorables de la saga, a pesar de no aparecer más de 34 minutos durante la trilogía original. Esto en particular se debe a muchas razones, desde su iconicidad como símbolo del mal en la primera película hasta el halo de misterio que lleva consigo, pero creo que gran parte de esto también se debe a su diseño. La influencia principal de Star Wars está en las obras de Akira Kurosawa. Las luchas de samuráis, la indumentaria de Vader, algunas posturas de los Jedi, la presencia de Yoda y la especie de kimonos con la que visten los personajes. Pero en especial se basa en la fortaleza escondida. Muchos fans consideran que Star Wars es un remake de esta película, por compartir muchos puntos entre ellas, como en su final, en que ambas historias están narradas desde un contexto político que el espectador debe de rellenar según lo que va ocurriendo durante la película, o la existencia de un dúo cómico, como R2D2 y C3PO, o los dos campesinos de la fortaleza escondida. Los Jedi beben directamente de los samuráis. Son caballeros al servicio de la República, algo muy parecido al cargo que ostentaban los samuráis en el estado japonés, siendo al principio campesinos que tuvieron que empuñar las armas para defender al shogun, los grandes generales de Japón. Otro elemento que los une es su amor por las espadas, un arma ancestral para ellos, símbolo de sus habilidades, algo imprescindible para ambos. George Lucas admiraba a Akira Kurosawa, se crió viendo sus películas y aprendiendo de su estilo, y años más tarde produjo junto a su amigo Francis Ford Coppola varias películas del legendario Kurosawa, en especial su archiconocida Los Sueños, una obra construida por varias historias inconexas y rodeadas de un misterio onírico, como si fueran los propios sueños de Kurosawa. Esta película fue montada por Spielberg, otro gran fan del cine de Kurosawa. Por otro lado, la fuerza también se relaciona con diferentes religiones orientales. La asociación más clara que podemos hacer es con el budismo. Los maestros Jedi parecen maestros Zen, e incluso la fuerza tiene similitudes, o es una deconstrucción del chi del budismo. Pero también se podía hablar del taoísmo o jainismo como influencias de Lucas. La fuerza es una presencia espiritual en la historia. Una forma de inmortalidad que trasciende hasta el control de los Jedi, un poder destinado para los elegidos, para todos los héroes. Otra de las grandes influencias de George Lucas es El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Una obra legendaria dentro del mundo audiovisual, escrita por Joseph Campbell, un reconocido antropólogo de los años 40. De sus escritos nacen historias como la de las sagas de Indiana Jones, El Señor de los Anillos o Matrix. En esta obra, Campbell establece lo que hoy en día se conoce como el viaje del héroe, un camino que viene de analizar en profundidad todas las obras clásicas y descubrir un patrón en ellas, unas mismas ideas elementales. Se trataba de una estructura lineal que conduce al protagonista hasta una apoteósica conclusión en la que se alza como un héroe, dejando atrás su mundo conocido.
Campbell desarrolla diferentes tipos de héroes, y en este caso, Luke Skywalker realiza el papel de santo, que renuncia al mundo como una figura totalitaria del bien. Y es que todo esto forma parte de los míticos elementos de los cuentos de hadas, que también están presentes en Star Wars. Este aura de cuento está presente desde los créditos iniciales. Las primeras palabras que abren la película nos sitúan en el tiempo y en un lugar. Ambas son muy inexactas. Hace mucho tiempo suena como érase una vez, y esa temporalidad es incierta. Puede ser cientos de años o milenios. Y en una galaxia muy lejana, la ubicación espacial queda desconcertada, dejando que nuestra imaginación se abra de par en par y nos sumerjamos en la galaxia. Mary Henderson recalcaba la clara influencia de esta saga en su libro, Star Wars, la mitología del mito, sobre todo en lo referente al Imperio y su estrecha relación con los símbolos nazis. Aclara que Lucas nació a finales de la Segunda Guerra Mundial y que creció bajo la sombra de sus influencias. También que la influencia de la bomba atómica, que ponía fin a la vida en unos instantes, fue un claro referente para la Estrella de la Muerte. Star Wars es un conglomerado de inspiraciones, de mitologías pasadas que ya han dejado de estar de moda, pero que era posible actualizarlas. Por eso George Lucas decidió acoplar todas estas referencias al terreno de la ciencia ficción, para poder disponer de mayor capacidad para presentar y dar forma a sus creaciones. La Odisea es un viaje a través del Mediterráneo, mientras los personajes se detienen en las diferentes islas, algo muy similar a Star Wars, solo que cambiando la ubicación del viaje. Anakin y Luke también beben de otros muchos héroes o personajes mitológicos, en especial de la mitología griega, como Perseo. Porque al final, la historia que se nos está contando es una completamente atemporal. Una revolución a favor de acabar con la tiranía. Esa guerra que está en el título de la saga y que se trata de un tema que ha existido desde hace milenios, englobando estudios históricos, políticos y filosóficos. Al final, la base de la trilogía original es lo mismo que estaba escrito en la entrada del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo.